Buenos días jóvenes y señoritas estudiantes del Colegio Blinker. Esperando que se encuentren bien de salud, vamos a continuar con las clases virtuales. En esta oportunidad se va a trabajar el curso de Historia del Perú. Bien chicos, la semana pasada hemos hablado pues de la cultura chavín, que es considerada pues como la cultura matriz para el área andino, ¿no? ¿Por qué matriz chicos? Porque las culturas que fueron después de la cultura chavín pues han tomado como modelo, como guía a la cultura chavín. Y también pues la cultura chavín es considerada como síntesis de las culturas que han sido antes de la cultura chavín, ¿no? No olvidemos que la cultura chavín pues tenía un estado teocrático, un estado teocrático donde que era pues gobernado por un sacerdote, ¿no? El sacerdote era pues la máxima autoridad, donde que se consideraba pues el intermediario entre el Dios y las personas. En esta oportunidad jóvenes se va a hablar sobre la cultura Paracas. Vamos a ver cómo el estado teocrático decae aquí en la cultura Paracas, ¿no? Jóvenes, ¿quién estudia la cultura Paracas? Pues hay dos grandes arqueólogos como Toribio de Mejía y mi amigo Julio César Tello, ¿no? Quienes pues los dos estudian lo que viene a ser la cultura Paracas. Y aquí podemos ver jóvenes algunas características sobre sus aportes culturales de la cultura Paracas, como sus deformaciones craneanas, ¿no? Como ven jóvenes como pues sus cerebros hacia arriba, ¿no? Un poco alargado. Aquí también podemos observar jóvenes formas de entierro, ¿no? Formas de entierro que Paracas cavernas acostumbraban pues a enterrar a sus muertos, ¿no? Bien chicos, eh, cultura Paracas. ¿Dónde se encuentra la cultura Paracas? Es un medio geográfico, ¿ya? En la costa sur del Perú, Julio César Tello y Toribio Mejía, ¿no? Los dos arqueólogos quienes estudian pues esta teoría, estudiaron una cultura surgida a fines del Horizonte Temprano que denominaron como la cultura Paracas. ¿Dónde se encuentra, chicos? Esto se encuentra pues en la región de Ica, ¿no? Ica, aquí lo van a ver en la región de Ica. Muy bien. Entonces, ¿dónde se encuentra jóvenes? En la región de Ica, que pues surgió a fines del periodo Horizonte Temprano, ¿no? Los primeros hallazgos que se encontraron jóvenes fue en la península de Paracas, en la actual región de Ica, ¿ve? Eh, Vamos a observar jóvenes su proceso histórico o los periodos históricos, ¿ya? Cuando Julio César Tello realizaba las excavaciones en el sitio arqueológico de Cerro Colorado, ¿no? De Cerro Colorado, pues observó que tenían pues diferentes rasgos, los restos antiguos tenían diferentes características que pues tenían diferentes estilos arquitectónicos, diferentes tipos de entierro, diferentes tipos de tumba, etcétera. No, entonces eso sacar una conclusión a mi amigo César Tello, que pues se lo dividió a la cultura Paracas en dos, ¿no? En dos periodos. Paraca Cavernas, ¿no? Que es pues de los 700 antes de Cristo hasta los 100 años antes de Cristo, y pues la cultura Paracas Necrópolis, que es pues 100 años antes de Cristo y hasta los 500 años después de Cristo. Bien chicos, vamos a ver algunas características de la cultura Paracas Cavernas que Julio César Tello pues divide. En este periodo, chicos, Julio César Tello encuentra que las tumbas eran construidas, eran pues subterráneas, ¿no? Aquí dentro de la tierra, subterráneas encontramos, eran pues subterráneas en forma de botella, o también se le puede considerar de una copa invertida, ¿no? Aquí podemos ver, ¿ve? Acá tal fue la botella y pues la base, o sino de una copa invertida, una copa volteada, ¿ve? Al fondo pues los cuales encontraron momias, ¿no? Momias envueltas en varias capas de textiles o de mantos o de tejidos, ¿no? Eran pues fardos funerarios.
Durante este periodo, jóvenes, el principal centro cultural o capital sería cosa Taja- Tajahuana, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a ver la cultura necrópolis. En la cultura necrópolis, jóvenes, este periodo pues fue estudiado por quién, por Toribio Mejía. Entonces en la práctica te dice, eh, César Tello estudia a la Paracas necrópolis o Paracas cavernas. ¿Cuál será la respuesta, jóvenes? Paracas cavernas, ¿no? Y Toribio de Mejía, jóvenes, Paracas necrópolis. Bien, entonces Toribio Mejía estudia pues a la Paracas Necrópolis, en lo cual pues encuentra, ¿no?, que las tumbas eran en fosas rectangulares, ¿ven? Diferente, ¿no? Rectangulares, que eran pues semisubterráneas, no eran subterráneas, eran semisubterráneas, que al interior pues encontraron también funerarios de manera colectiva, ¿no? Bastante, lo podemos observar, de manera bastante, ¿no? Se asemeja pues a las enormes ciudades de tumbas. El principal centro cultural o capital fue Topara, ¿no? ¿En donde? En Necrópolis. Bien, chicos, vamos a continuar. ¿Cómo estaba organizado, jóvenes, su sociedad y política de la cultura Paracas? En esta etapa, jóvenes, el periodo o el tipo de gobierno o el estado teocrático ya decae. Ya el estado teocrático ya se va prácticamente al piso, por el mismo hecho pues que los sacerdotes empezaron a fallar en las predicciones, empezaron a hacer malas predicciones con respecto a los cosmos, ¿no? Entonces esto hizo pues que el pueblo empiece a rebelarse, el pueblo empiece a ya no aceptar ese estado teocrático. En esta cultura, jóvenes, el estado pues surge y cosa o se construye el estado teocrático militar. Entonces los que gobernaban, ¿quiénes eran ya? Las personas pues sacerdotes militares, ¿no? El grupo dirigente eran los sacerdotes y los militares, ¿ven? Los que gobernaban eran los sacerdotes y los militares. Los mismos pues que dominaban al pueblo, o el pueblo se llamaba Ayllu, ¿no? El pueblo pues se dedicaba a lo que viene a ser a la agricultura, a la ganadería, a la artesanía, etcétera. No era la base económica de la sociedad. Principales manifestaciones culturales. Vamos a ver, la cerámica. Aquí también se divide, ¿no? Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis. En la Paracas Cavernas pues fue pictórica y polícroma. O sea, se dedicaban a dibujar, a pintar, ¿no? Y cuando decimos polícroma, pues utilizaban varios colores. Ejemplo, azul, verde, amarillo, marrón, rojo, blanco, etcétera. En cambio, jóvenes, en la Paracas Necrópolis fue monócroma, solamente un color, utilizaban un color en la pintura, ¿no? El color que era color crema. Muy bien, vamos a ver, jóvenes, la textilería. Los Paracas, jóvenes, son considerados pues como los mejores tejedores del Perú antiguo. Durante el periodo de Paracas Necrópolis se desarrolló la máxima o el máximo en el arte textil. En este periodo podemos apreciar sus mejores tejidos, que reciben pues las denominaciones de mantos ceremoniales. Aquí podemos observar, ¿ven? Unos mantos ceremoniales hermosísimos. Muy bien, ¿qué más, profesor? También, jóvenes, vamos a observar lo que vienen a ser las trepanaciones craneanas y las deformaciones craneanas. No, sabemos, jóvenes, que en esta época pues existía bastante lo que viene a ser guerra, lucha entre estados, entre culturas. Como consecuencia de esto, pues las personas quedaban a veces con fracturas en los cerebros, con hematomas, con coágulos de sangre en el cerebro. Y las trepanaciones craneanas pues se debe a que las personas hacían hueco, ¿no? Hacían hueco el cerebro o la cabeza, como vemos, con alfiler, con piedra, etcétera, ¿no? Intentando pues que el coágulo de sangre o las fracturas que tenían lo sanaba. No, aquí podemos ver la persona está herida, aquí el curandero o el doctor, aquí las dos personas quienes agarraban pues a la persona para que no se le mueve, no se mueva, ¿no? Imagínense, joven, qué dolor. Ellos también tenían una anestesia, pero no una anestesia en ampolla, sino pues una anestesia así en hierbas o medicinas naturales. Y por último pues tenemos lo que viene a ser al sacerdote, quien está observando aquí parado la operación.
¿no? Las deformaciones craneanas jóvenes quiere decir que pues al parecer hacían con la finalidad de marcar una diferencia social, ¿no? De grupo dirigente. La mayoría de que quienes se hacían estas deformaciones craneanas jóvenes eran pues quienes las personas de la clase dirigente, ¿no? Como dicen los militares, los sacerdotes. ¿Por qué? Querían ser diferentes que el pueblo. Consideraban pues que cuando tu cerebro crecía más hacia arriba, eras más inteligente, eras más eficaz, eres una persona ilustre, ¿no? Entonces pues como vemos aquí las personas se hacían o el cerebro hacían crecer amarrándolo de los costados de alrededor para hacia arriba. Muy bien chicos, vamos a responder las preguntitas. Dice, el culto a las divinidades de Chavín empezó a decaer a fines del Horizonte temprano. ¿Cuáles serían las razones? Por qué jóvenes la cultura Chavín en el estado teocrático decae? ¿Cuál era? Allá, pues principalmente jóvenes decae. ¿Por qué? Porque las personas o los sacerdotes perdieron pues la credibilidad, perdieron ese apoyo del pueblo con respecto a los cósmicos, con respecto a cómo ver si va a llover o va a solear, todo eso, ¿no? Muy bien, ¿qué nos dice? ¿Quiénes fueron los primeros investigadores de la cultura Paracas? Hay dos, ¿quiénes? Toribio Mejía y Julio César Tello. No, cuando Julio César Tello inició los estudios en Paracas, ¿qué observación hizo para determinar la existencia de dos periodos? Las diferencias arquitectónicas, ¿no? Y pues en eso está relacionada qué cosa, las tumbas, su tumba y todo eso. Muy bien. El último dice, durante la existencia de Paracas Cavernas, mientras el centro cultural fue de Paracas Cavernas jóvenes, ¿se recuerdan cuál era su centro o su capital, como bien dice? Tajuana, ¿no? Mientras que en Paracas Necrópolis fue quien? Topara, ¿no? Tajuana y Topara. La 5 dice, ¿cuál fue la cultura costeña que se caracterizó por realizar deformes craneanas para diferenciar su sociedad cuyo desarrollo se produjo a fines del primer? ¿Cuál? Paracas. Alternativa D. La 6 que dice, la cultura Paracas inició su desarrollo en la actual región de Ica. Alternativa B. La 7 señala la base durante la que fueron elaborados los mejores textiles de Paracas. Los mejores, ¿cuáles son? En la Paracas Necrópolis, solo 3, ¿verdad? Alternativa D. La 8 dice, según los investigadores, las deformaciones craneanas se realizaban con fines de formaciones craneanas, ¿ah? ¿Se recuerda que amarraban su cerebro de las personas de la clase alta? ¿Con qué fin era? Fin social. Alternativa E.